les pasé la clase por Zoom, ¿no es verdad? Entonces, eh, un momentito. ¿Cómo están, jóvenes? Ahora sí, van a disculpar, estaba justamente me estaban llamando. Ok, ¿cómo están, jóvenes? Muy buenas noches. Bueno, esta semana hemos tenido una semana ya de práctica presencial. He quedado un poquito, como les digo, decepcionada de algunos. Jóvenes, quiero llamarles la atención. Quiero pedir a ustedes estudien, porque he visto en las prácticas presenciales que no están respondiendo de cosas muy simples, cosas que ya deberían saberla porque ya están en el noveno semestre, prácticamente están a 6 meses, 8 meses, y hay cosas tan básicas como laboratorio, semiología, que no la conocen, que tienen que saberla siempre, porque si no, ¿cómo van a tratar a un paciente? Entonces yo, por favor, quiero llamarles a la reflexión. Yo estoy siendo muy, muy buena y estoy entendiendo a todos aquellos. Hay algunos que me han llamado y me han dicho, doctora, no puedo irme, sigo en Brasil, sé que se han cerrado las fronteras con Brasil, algunos me han dicho, doctora, estoy con COVID. Entonces yo estoy prácticamente, no los quiero obligar a nada, y todos aquellos que van a asistir van a firmar un consentimiento informado, porque esta semana nomás que ya han ido, ya me han reportado casos positivos de algunos estudiantes. Entonces, lo que menos quiero es cargar una culpa, que me digan, doctor, usted nos dijo que sí o sí va. No quiero cargar a esos jóvenes, pero quiero llamarles a la reflexión, por favor, de que estudien. Que aquellos que no van a ir a la práctica presencial, se les va a tomar un examen de manera virtual, face to face. Ya no va a ser por plataforma. Vamos a mirarnos cara a cara y les voy a preguntar y les voy a mostrar caso clínico. Entonces, ¿por qué? Porque, jóvenes, yo me doy cuenta de que muchos no saben muchas cosas. Ocupen bien su tiempo, estudien. Ya la próxima semana ya estoy habilitando prácticamente casi toda la semana, estoy en eso esta semana. Entonces pedirles por favor que tengan los que sí realmente están asistiendo, que tengan un poquito más de paciencia, que esta semana voy a ver. He tenido un poquito de temor porque ya me han reportado un caso positivo de un estudiante que ha asistido esta semana, o sea, la primera semana, y ya hay positivo. Entonces, por favor, jóvenes, pedirles que vayan con todas las medidas de bioseguridad, ¿ya? Y que vayan estudiando tema que vamos avanzando. Emergencia y UTI es muy bonito porque prácticamente vemos las patologías que más se ven en la emergencia. Algunos han podido conocer terapia, han podido conocer emergencia. Uno que otro ya entró a quirófano, pero eso es algo que solo tienen que ganar respondiendo, porque no voy a meter a personas que no saben. Entonces les recomiendo que estudien, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta o consulta antes de iniciar. Doctora, el anterior miércoles mi horario era de práctica era a las 6, de 6 a 8, pero Sí. con los compañeros que fuimos, usted nos dijo que ya no había pacientes para ver. Entonces, ¿podemos Ah, ir este miércoles? claro que sí. Y fueron ese grupo que les dije que por favor vengan el día sábado, y en la sábado vinieron 3. Sí, yo no pude ir, Ah, se ya. va a No, no hay disculpar. problema. No hay problema. Siempre y cuando se anoten con tiempo, Entonces háganlo. va a haber una nueva lista para que yo me anote Claro, otra vez. Ya. todos los martes ya está habilitada la lista. Ah, ¿Ya? ya, ok.
Entonces es, ¿ya? Y bueno, incentivar a los jóvenes de que estudien, de que por favor estudien. Ya han visto ustedes, tal vez justo tu grupo, el grupo que fue, ya estábamos en lo último porque todo el día pasé práctica. Y bueno, ya estamos en lo último. ¿Listo? Bueno, dando esa introducción, les pido que avancemos. No sé si hay alguna pregunta, duda antes de iniciar. Nada más, ¿no? Bueno, vamos a avanzar infarto agudo de miocardio, jóvenes. ¿Qué conocemos por infarto agudo de miocardio? Es una necrosis miocárdica aguda de origen isquémico secundaria a la oclusión trombótica de una arteria coronaria, ¿ya? Esto nosotros lo vemos, la necrosis miocárdica aguda de origen isquémico, es prácticamente cuando un trombo viaja por alguna arteria y la ocluye y de esa manera esa zona necrótica, esa zona va necrosándose y bueno, ¿no? Va perdiendo su irrigación porque está ocluida, ¿no? Es la causa número 1 de muertes en mayores de 60 años a nivel mundial, ¿no? La OMS por lo menos pide que el paciente tenga 2 criterios. La primera, que es el dolor torácico, que puede ser un dolor típico y atípico. Les voy a decir enseguida cuál es ese tipo de dolor. Lo segundo, la primera es la clínica, el dolor. Lo segundo, el laboratorio. El laboratorio, aquí tomamos en cuenta los marcadores de necrosis que van a estar aumentados, que enseguida les voy a decir cuáles son. Y los cambios en el electrocardiograma, ¿ya? Que son la onda Q patológica, vamos a ver aquí, ¿ok? ¿Cuál es? La etiología es mayor al 85%, el principal mecanismo patogénico es la ruptura de una placa asociada e inflamación a una trombosis aguda o a una aterotrombosis, ¿ya? Con una vasoconstricción y microembolización, ¿ok? ¿Esto por qué? Porque un pequeño trombo está viajando y prácticamente ha ocluido la arteria. Esta disminución de flujo nos va a llevar a una micronecrosis, que es necrosis muy pequeñita, o, perdón, o a una macronecrosis, a una zona grande que no le esté llegando una buena irrigación. El análisis endógeno se establece un abordaje de reperfusión terapéutico efectivo, el paciente se va a infartar. ¿Por qué motivo se da el infarto agudo de miocardio? Mayormente se da por aquellos que tienen estos factores de riesgo. Ustedes, los que han asistido a la parte práctica, han estado viendo que la gran mayoría de los pacientes con patologías son jóvenes, son pacientes que son obesos, mórbidos, y prácticamente toda esta cuarentena nos ha llevado justamente a eso. Entonces, la obesidad, personas que están muy sedentarias, muy sin movimiento, o personas ya también que están demasiado ansiosas, demasiado estresadas, nos llevan, ¿no? Fumatéricos que toman bebidas alcohólicas, que tienen una mala alimentación llena en hidratos de carbono, que tengan diabetes, peor aún, o hipertensión arterial, son los factores de riesgo para que se dé el infarto agudo de miocardio. ¿Cómo comienza? Comienza con una pequeña lesión, una placa, comienza a acumularse la grasa en las arterias y vamos a ver aquí una remodelación arterial, ¿no? Esta pequeña placa, que es una placa vulnerable, se puede romperse y esto nos va a llevar a la trombosis, ¿no? Después de eso, una vez que se rompe ese trombo, va a haber una agregación plaquetaria, una fibrinolisis y una retrombosis. En la clasificación, después de una obstrucción del 100% del flujo coronario por 15 minutos, se inicia la necrosis celular, ¿no? Que es una coagulación o contracción de bandas, de necrosis con apoptosis, ¿no? Y aquí, según a esa clasificación, vamos a clasificarla en agudo o en evolución, en reciente o en cicatrización y en antiguo o cicatrizado. El agudo o en evolución va a ser la coagulación o contracción por bandas de necrosis con apoptosis, la cual se establece a las 4 a 6 horas con infiltración de leucocitos. Y el reciente o en cicatrización vamos a ver la presencia de monocitos y fibroblastos sin leucocitos ni por polimorfonucleares, y esto va más o menos de 7 a 28 días.
Entonces, agudo 4 a 6 horas, reciente o cicatrizado 7 a 28 días. Y el antiguo o cicatrizado es cuando ya hay presencia de tejido fibroso sin infiltración celular y esto abarca mayor a 28 días. El infarto agudo de miocardio jóvenes es una patología bastante frecuente en nuestro medio. Los pacientes llegan totalmente infartados ya. A veces hay agudos en los que podemos hacer todavía tratamiento y a veces son muy crónicos que prácticamente terminan haciendo una insuficiencia cardíaca con tiempo y fallecen, ¿no? Según la duración, la clasifican también en agudo, en subagudo y crónico. Según la duración, puede ser agudo cuando el tiempo del infarto es menor a 48 horas. Aquí vamos a ver cambios electrocardiográficos de elevación del segmento ST. Y esto va a estar unido a una onda T que forma una onda monofásica, ¿no? Tenemos el subagudo que va de 48 horas a un mes. Aquí vamos a ver la regresión, vamos a ver el segmento ST que vuelve a la normalidad y vamos a ver ondas T negativas. ¿Ok? Y el crónico va a ser a partir de los 3 meses. ¿No? A partir de los 3 meses vamos a ver onda Q patológica que se hace persistente y vamos a ver el signo indeleble de cicatriz miocárdica, ¿no? Por su tamaño vamos a ver, pueden ser microscópicos, pequeños, medianos o masivos. ¿Cuáles son los microscópicos? Es la necrosis focal, no la podemos ver, son pequeñas zonitas que tienen, que quedan necrosadas, ¿no? Necrosis focal. Pequeño cuando es menor al 10%, una pequeña partecita ha sido necrosada. Mediano cuando va de 10 a un 30% del corazón. Y tenemos el masivo que es mayor al 30%, ¿no? Según la localización, el infarto agudo de miocardio puede ser de la zona anterior, de la zona posterior, de la zona inferior, lateral y septal, ¿ok? Y también la clasificación en infarto con elevación del ST o infarto sin elevación del ST. Cuando es con elevación del ST, hablamos de infarto transmural, que es cuando afecta prácticamente toda la pared del ventrículo, ¿ya? Toda la pared del ventrículo está necrosada. Y hablamos de infarto subendocárdico cuando afecta un tercio de la pared o la parte media interna del ventrículo, ¿ya? La parte media interna del ventrículo, o sea, una parte nomás, no afecta a toda la pared, ¿ya? La clasificación puede ser según la coagulación y contracción, agudo, reciente o antiguo. Según el tiempo o duración, agudo menor a 48 horas, subagudo 48 horas a un mes y crónico a partir de los 3 meses. Por su tamaño, microscópico, pequeño, mediano, masivo. Por su localización, anterior, posterior, inferior, lateral y septal. Por elevación de segmento ST, infarto transmural, toda la pared. Sin elevación ST, infarto subendocardio, afecta un tercio. Ahora, ¿cómo va a llegar este paciente? Este paciente viene con dolor torácico, puede estar en reposo o ejercicio típico de isquemia o atípico mayor a 20 minutos de duración. Entonces, ¿qué vamos a ver en estos pacientes? El típico, vamos a ver un dolor retroesternal opresivo, y vamos a ver aquí la zona afectada por el dolor que puede ser de intensidad variable. Y el atípico vamos a ver en epigastrio que va a espalda y va a la parte de la mandíbula. Normalmente la mayoría de los pacientes vienen con este tipo de dolor que es el típico, pero hay algunos que presentan este tipo de dolor y uno no se da cuenta porque dice me duele la espalda, me duele la mandíbula, me duele esta parte y uno piensa que es un reflujo gastroesofágico o una gastritis, ¿no? Entonces, el dolor es principal, jóvenes, el dolor es retroesternal. El dolor retroesternal es un infarto agudo de miocardio mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Pero ¿qué otros síntomas puede acompañar a esto? La disnea, la fatiga, la lipotimia, el síncope, la diaforesis, la palidez, la taquicardia y las náuseas, ¿no? Aquí vamos a ver la activación del sistema simpático en este cuadro clínico.
Ya, muy bien. Llegó mi paciente, está con dolor, está con disnea, está con fatiga, se ha desmayado. ¿Qué voy a hacer? Le voy a pedir, ni bien ingresa a laboratorios, todos los laboratorios de rutina. Hemograma, glicemia, urea, creatinina, tiempo de protrombina, y tenemos los biomarcadores que son la mioglobina, el CK total, el CKMB, las troponinas, el LDH, ¿no? Fíjense que la primera que se eleva y llega a su más punto elevado es la mioglobina, por eso ni bien llega le pedimos mioglobina. Lo normal es que sea de 0,85, esto está elevado en los pacientes que están con infarto. Luego tenemos el total, que es el segundo en aumentar, llega a su pico máximo a las 6 horas y va a descender hasta los tercer, cuarto día, ¿no? Y el CKMB, que va de 10 a 50 unidades por litro, fíjense cómo se eleva y llega a su punto máximo a las 24 horas y se mantiene casi hasta las 70 horas de inicio del infarto. Por último tenemos las troponinas, que se elevan y prácticamente van descendiendo y van a estar positivas hasta los 160 días, ¿no? Entonces, fíjense que la mioglobina es el más rápido y a los 30 minutos o 2 horas llega a su pico máximo y se mantiene por 6 a 12 horas y regresa a la normalidad en 24 horas, ¿no? La troponina va de 4 a 10 horas, es de alta sensibilidad y su pico máximo llega a las 12 a 48 horas y persiste hasta los 21 días, ¿no? Esto nos va a indicar un daño miocárdico, ¿no? Muy importante, jóvenes, el electrocardiograma cuando las caras de miocardio y su representación en las derivaciones. Fíjense que cuando nosotros veamos un infarto del septum, va a estar afectado el B1 o el B2. Cuando veamos de la cara anterior, B3, B4. De la cara lateral, B5, B6. Y de la cara lateral alta, B6, ABL y D1. Y por último, en la cara inferior, D2, D3 y ABF. Esto tienen que sabérselo de memoria. Allí por el grupo les mando un screen para que lo puedan ver. Entonces, es muy importante estos jóvenes, ¿ok? ¿No? Es muy importante para poder ver el electrocardiograma, ¿no? Ahora, cuando hay esto, fíjense, cuando hay cambios. Entonces, cuando hay un infarto anterior, fíjense, aquí está el infarto anterior. Normalmente la arteria que va a estar va a ser la arteria descendente anterior. Aquí vamos a ver cambios electrocardiográficos que ahorita se los voy a mostrar en B3, B4, pero a menudo también pueden haber en B2, B5. Si es un infarto inferior, va a haber defectos electrocardiográficos en D2, D3, ABF. Si es un infarto lateral, puede haber cambios electrocardiográficos en D1, ABL, B5 y B6. ¿Ok? Y si es un infarto posterior, que es el que no estamos viendo porque está en la región posterior, van a haber ondas R dominantes en la derivación B1, ¿no? Entonces, muy importante. Ahora, esto también es muy importante, fíjense, la localización de la lesión, ¿ya? Según la arteria que va a irrigar, ¿no? Vamos a ver que cuando la afectada es la arteria coronaria derecha, vamos a ver en la parte inferior va a estar cambios electrocardiográficos en D2, D3 y ABF. Y en la parte posterior, B1, B2. Lateral bajo, B5, B6, ¿no? Y prácticamente cuando es todo el infarto del ventrículo derecho, vamos a ver ondas series, ¿no? En B2, ¿no? 4 Rs. Si en el caso la que está ocluida es la arteria coronaria izquierda, puede ser la circunfleja o la arteria descendente anterior. Si es la circunfleja, vamos a ver infarto lateral y la afección va a ser en D1, ABL, B5, B6 y si es posterior, B1, B2. Si es de la arteria descendente anterior, aquí está el trombo, digamos,
va a haber un infarto anterior, va a ser B3, B4 la comprometida, septal B1, B2, lateral alto B1 y ABL y lateral bajo B5, B6. ¿Ya? Muy importante. Entonces, aquí un resumen, jóvenes, de lo que realmente tenemos que clasificar. El infarto agudo de miocardio se los mando porque me parece que es muy importante esto también. Les voy a preguntar en el examen. Prácticamente esta tablita nos va a mostrar un resumen muy importante de las afecciones del infarto según la localización. Si el infarto es anterior, la arteria afectada va a ser la arteria descendente anterior y en el electrocardiograma vamos a ver un aumento LST, inversión T y onda Q en B3, B4. ¿Cuáles van a ser las complicaciones del infarto anterior? La insuficiencia cardíaca congestiva, el shock cardiogénico. Si el infarto es septal, las arterias afectadas van a ser las septales perforantes de la arteria descendente anterior. En el electrocardiograma vamos a ver B1, B2, aumento del ST, inversión T y onda Q. Y las complicaciones van a ser un bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado y un bloqueo de rama derecha e izquierda, ¿no? Si el infarto es lateral, vamos a ver en los diagonales de la arteria descendente anterior, la marginal anterior lateral de la arteria circunfleja, y el electrocardiograma vamos a ver aumento del ST, inversión de la onda T y onda Q en D1, ABL, B5 y B6. Y las complicaciones van a ser una ICC moderada. Si el infarto es inferior, las arterias comprometidas van a ser las ventriculares posteriores de la coronaria derecha y a veces la circunfleja. Y en el electrocardiograma, en todas prácticamente vemos aumento del ST en D2, D3 y ABF, y su complicación va a ser la ICC leve, un bloqueo auriculoventricular de primer y segundo grado, un bloqueo de rama, ¿ok? Si la parte afectada es la parte posterior, vamos a ver que la comprometida arteria, el compromiso de la arteria va a ser la arteria marginal posterolateral, la de la circunfleja distal. En el electrocardiograma vamos a ver inversión del ST, disminución del ST, inversión T, seguida de R alta y onda T positiva en B1, B3, ¿no? Y las complicaciones van a ser una ICC leve. Por último, si hay un infarto de todo el ventrículo derecho, la arteria comprometida va a ser la arteria coronaria derecha. Y en el electrocardiograma vamos a ver aumento ST e inversión T en D2, D3, ABF, B3, las ondas R y B4 ondas R. Y su complicación va a ser la ICC derecha, arritmias, bloqueo auriculoventricular de primer y segundo grado y bloqueos de rama. Entonces les voy a mostrar un poquito el electrocardiograma para que puedan entenderme. Vamos a tener nosotros aquí una fase de isquemia. Cuando hay una fase de isquemia vamos a ver onda T negativa. Aquí la ven la onda T negativa. Es simple y sencillo poder diagnosticar un electrocardiograma, un infarto. Ustedes conocen la fase de isquemia, onda T negativa, ya saben que el paciente está isquemiado, ¿no? Fases de lesión, ya cuando hay elevación del segmento ST. Cuando ya hay elevación del segmento ST, ya hay lesión. Y cuando hay una fase de necrosis, cuando hay una onda Q profunda, cuando ya se está necrosando ese tejido, es una Q profunda. Entonces, ustedes identifican estas tres cosas, las manejan bien, dependiendo en qué derivación está, diagnostican que es infarto anterior, es posterior, es inferior, todo. Entonces, cuando hay una isquemia, ¿cómo actúa la parte del electrocardiograma? Hay un retraso en la repolarización ventricular de la zona afectada. Y aquí vamos a ver una onda T con obstrucción del lecho arterial en los primeros minutos, ¿no? Ahora, cuando la onda T picuda es subendocárdica, afecta a una sola parte, y cuando vamos a ver una T picuda es subendocárdica, y cuando vemos T negativa simétrica es subpericárdica. Eso en el electrocardiograma. Cuando ya aumenta la isquemia, hay una alteración al final de la despolarización. Es por eso que vamos a ver el segmento ST, ¿no?
En el segmento ST vamos a ver infradesnivel mayor a 1 milímetro y si hay infradesnivel, la isquemia va a ser subendocárdica y si hay un supradesnivel, vamos a ver que la lesión va a ser subpericárdica, ¿no? Subepicárdica, ¿no? Entonces, cuando hay elevación de segmento ST, indica que la isquemia miocárdica es transmural, ¿no? Y esto puede observarse en reposo en pacientes con espasmo coronario, por ejemplo, en la angina de Prince mental o durante el ejercicio, ¿no? Entonces, fíjense, aquí vemos ya lesión de segmento ST, prácticamente la necrosis es todo el grosor de la pared ventricular, ¿no? Ahora, cuando el infarto es transmural, vamos a ver ondas anchas. En el caso en el caso de estas ondas van a ser anchas mayor a 0,4 segundos. Van a ser profundas con mayor al 25% de la altura del AR. Y esto va a ser primero que nada en las 48 horas, ¿no? 24 a 48 horas. Ahora, ¿qué más tenemos que saber? Dentro de la imagen tenemos la imagen especular. En la imagen especular vamos a ver los daños, el daño miocárdico durante el infarto agudo de miocardio concreta. Ya aquí vamos a ver elevaciones del segmento OCT, ¿no? Puede ser también en espejo, es el signo claro de un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, aquí un resumen para que ustedes puedan ver un electrocardiograma y cómo reconozco, doctora. Hemos dicho, cuando es infarto anterior, vamos a ver cambios electrocardiográficos, onda T negativa en D1, en B2 y en 4, cuando es anterior, ¿no? D1, B2, B3, B4, onda T negativa y segmento CT aumentado, ¿no? Aquí vemos en D1, en B2, en B3, en B4, incluso aquí hasta el B5 llega. D1, B2, ST, B3 y B4, ¿no? D1, segmento ST, B2, B3, B4, ¿no? Infarto anterior. D1, B2, B3, B4, B5 más acá. D1, fíjense, segmento ST, B2, B3, B4, B5 y B6. Esto cuando es un infarto anterior extenso. Ya están prácticamente todas las derivadas comprometidas. D1, segmentos B2, B3 y B4. Cuando el infarto es de la región anterolateral, vamos a ver que la arteria afectada va a ser la arteria descendente anterior izquierda, la arteria circunfleja izquierda, que es rama marginal, y la arteria coronaria circunfleja izquierda. Y aquí en el electrocardiograma vamos a ver una onda Q significativa, una onda T invertida en D1, en ABL, en B5 y en B6. D1, ABL, B5, B6, infarto anterolateral. Aquí les muestro D1, segmento CT, ABL, B5, B6, otro. Cuando el infarto es de cara inferior, vamos a ver que la arteria afectada va a ser la arteria coronaria derecha, porque la arteria coronaria derecha se hace inferior. Y aquí vamos a ver afectación, onda T negativa, segmento CT es disminuido, vamos a ver en D2, D3, ABF, B5, B6. Vuelvo a repetir, D2, D3, ABF, B5 y B6. Fíjense, segmento CT D2, D3, ABF, B5, B6. ¿No? Entonces, D2, D3 supradesnivel, ABF, B5 y B6, ¿no?
D2, D3, ABF, supra, B5 y B6, ¿no? Infarto inferior. D2, D3, fíjense, supra desnivel, ABF, B5 y B6. Cuando el infarto es posterior, vamos a ver que la arteria que va a estar comprometida va a ser la arteria descendente posterior y la arteria circunfleja distal. Y en el electrocardiograma tendremos una onda R grande en B1, aunque esto es inusual, como ninguna derivación refleja la fuerza eléctrica, vamos a ver cambios en B1, ¿no? En B1, una onda R en B1, ¿no? Infarto posterior, una onda R en B1. Onda R en B1, ¿no? Y este es un electrocardiograma normal que seguramente ustedes ya lo han visto en fisiología, en medicina interna, y no sé si ya han llevado cardiología, pero prácticamente ahí ya debería manejarlo bien, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento del infarto agudo de miocardio? Aquí yo les he puesto una mnemotecnia con la que yo aprendí, la mona le decimos nosotros, que quiere decir morfina, oxigenación, nitroglicerina y ácido acetil salicílico. Lo primero que tenemos que tratar es el dolor, porque el dolor es un dolor muy fuerte, según lo que indican los pacientes. Entonces, para eso ponemos la morfina intravenosa. Si el dolor no cede, añadimos la nitroglicerina, ¿no? Se utiliza una dosis de 2 a 4 miligramos, 5 a 15 minutos. Se le pone oxigenación a 4 libras por minuto para mantener una saturación mayor al 90%. Podemos utilizar la nitroglicerina sublingual o en aerosol. Se puede utilizar en una dosis de 0,4 miligramos, 5 minutos por 3 dosis y seguida de una intravenosa para aliviar los síntomas. Podemos utilizar el ácido acetil salicílico en 160 a 325 miligramos, ¿no? Aquí utilizamos también y pedimos la radiografía de tórax, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer, el paciente ni bien llega, en los primeros 10 minutos tomar los signos vitales, ver cómo está el paciente hemodinámicamente. Lo oxigenamos. Muchas veces estos pacientes ni bien llegan, se los pasa volando a terapia intensiva, porque son manejos de mayor cuidado. Entonces, tomamos los signos vitales, lo oxigenamos, le ponemos en vigilancia continua con el electrocardiograma, ahí ponemos el electrocardiograma y le vamos realizando electrocardiogramas cada 10, cada 20 minutos. También tenemos que poner un acceso intravenoso para poder colocar la medicación, interrogar y hacer los exámenes físicos al paciente. Pedimos laboratorios, pero además en los laboratorios pedimos los biomarcadores que hemos visto, que era la mioglobina, el CPK, la mioglobina, la troponina I, la troponina T y el LDH. Pedimos tiempos de coagulación y para ver las contraindicaciones de fibrinolisis. Entonces aquí hay un cuadrito que prácticamente se utiliza para el infarto agudo de miocardio. Según la última clasificación en la OMS, se toma estas variables y según este puntaje se dice la categoría de riesgo y el riesgo de desenlace menor a 14 días, ¿no? Entonces, si la edad es mayor a 65 años, un puntaje, un punto. Si hay más de 3 factores de riesgo de enfermedad arterial coronaria, un punto. ¿Cuáles son estas enfermedades? Puede ser antecedente familiar de enfermedad coronaria, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, diabetes, tabaquismo, ¿no? Ahora, si el uso del ácido acetil salicílico en los últimos 7 días, hacemos un punto. Si hay síntomas anginosos graves recientes, un punto. Mayor a 2 episodios en las últimas 24 horas, ¿no? Si hay elevación de los marcadores cardíacos, un punto. Si hay una desviación del segmento ST mayor a 0,5 milímetros, un punto. Si hay una estenosis coronaria previa mayor a 50%, un punto. Y según a este puntaje clasificamos de 0 a 1, un riesgo de desenlace al 5%, la categoría de riesgo es baja. 2 puntos, 8%, sigue siendo baja. 3 puntos, 13 puntos, se considera intermedio. 4 puntos, 20%, se sigue considerando categoría de riesgo intermedio. 5 puntos, 26% y ya es una categoría alta. Y de 6 a 7 puntos, una categoría de 41% es alta, ¿no?
La principal tratamiento lo hacemos con la heparina, es el mejor. Yo utilizo la heparina de bajo peso molecular, es el mejor anticoagulante estándar para estos pacientes para poder ayudarles a reperfundir durante las primeras 48 horas y de preferencia hasta el egreso. La dosis de heparina no fraccionada va de 60 unidades por kilograma, menor a 4.000 unidades como bolo seguido de 12 unidades por kilogramo en infusión. Yo normalmente le pongo un ml de heparina diluido en 100 ml de solución fisiológica y se lo pasan en 1 hora, según, ¿no?, cuánto pesa, ¿no? La enoxaparina se puede utilizar en pacientes menores de 75 años y que tienen una creatinina sérica mayor a 2.5 o menor a 2 en los hombres, ¿no? Y el tratamiento de la reperfusión miocárdica se la hace en todo paciente que está con una sospecha razonable de infarto agudo de miocardio, que tenga supradesnivel del ST o que ingrese dentro de las 12 horas de haber comenzado los síntomas, debe someterse a una reperfusión con fibrinolítico. Tenemos las contraindicaciones absolutas, que son la hemorragia intracraneal previa de cualquier tipo, una lesión cerebral vascular estructural conocida, una neoplasia intracraneal, ¿no?, maligna conocida, y el accidente cerebrovascular isquémico es pregunta de examen en los últimos 3 meses, ¿no? Que tenga una sospecha de disección aórtica o una hemorragia activa o diátesis hemorrágica, o un traumatismo craneoencefálico cerrado o facial importante en los últimos 3 meses, ¿no? En los tratamientos crónicos podemos utilizar el clopidogrel, que bloquea los receptores P2 y 12. También el plaquetario y su efecto adicional al ácido acetilsalicílico lo utilizamos en dosis de menores de 75 años, 300 a 600 miligramos vía oral, y mayores a 75 años no administramos carga, ¿ok? Usamos en casos de alergia al ácido acetilsalicílico y en contraindicaciones alergia o trombocitopenias graves, ¿no? Los beta bloqueadores lo utilizamos para disminuir la poscarga y la frecuencia cardíaca, ¿no? Se utiliza como cual el metoprolol, 5 miligramos endovenoso o 50 miligramos cada 6 horas vía oral, ¿no? Está contraindicado en una insuficiencia cardíaca, en shock cardiogénico o en pre-shock, ¿no? El riesgo incrementado de shock, edad de más o menos 70, en caso mayor a 70, ¿no? Y bueno, en los pacientes que tienen asma, ¿no? Si el paciente tiene aparte del infarto, está condicionado la parte de la hipertensión cardíaca, tenemos que utilizar el captopril, 6.25 miligramos cada 8 horas vía oral, o enalapril, 2.5 miligramos cada 12 horas vía oral, ¿no? Podemos utilizar también las estatinas, como la atorvastatina, 80 miligramos día para disminuir las grasas en la sangre, ¿no? Cuando realizamos un cateterismo, cuando administramos fibrinolíticos y no cede el cuadro, entonces se realiza el cateterismo. ¿Qué es el cateterismo? Eso lo hace hemodinamia. Se ingresa con esta endoprótesis un balón y se comienza a retirar todas las grasas, las placas que están acentuadas en las arterias y comienza prácticamente a reabrirse la arteria para conseguir una mejor reperfusión. ¡Ay Dios! Ahí. No se puede hacer la angioplastía coronaria, transluminal o la percutánea, pero son carísimas, ¿no? Entonces, no sé si hay preguntas. Eso sería el tema de hoy. Es un tema muy bonito, es muy importante que conozcan un poquito la parte del electrocardiograma y del tratamiento, ¿ya? Ustedes como médicos generales van a atender bastantes infarto agudo de miocardio si es que trabajan en la emergencia. Y bueno, pues tienen que tener conocimiento del tratamiento y también las bases en el electrocardiograma. Les mandé unos cuadritos por su grupo porque considero que prácticamente ese cuadrito les va a ayudar bastante para poder ver si es un infarto anterior, posterior, lateral, septal o inferior,
¿no? Entonces, esos jóvenes. No sé si hay alguna pregunta, ¿les ha quedado todo claro? Preguntas Doctora, jóvenes. Sí. yo tengo más como que una duda o una aclaración que quisiera que me haga, que es el desfibrilador se puede, o sea, ¿cuándo son las contraindicaciones? ¿Se puede utilizar en taquicardia, en paro cardíaco? El desfibrilador no se utiliza para infarto, se utiliza para un paro cardíaco ya estabilizado, cuando ya paró el corazón. Y se utiliza según la carga, la descarga que quieres realizar, ¿no? Se utiliza también para las arritmias. Para las arritmias la utilizamos para las fibrilaciones auriculares. Para eso se utiliza. Ah, ya. Para taquicardia igual se puede utilizar, ¿no es Y cierto? igual se utiliza para poder Cuando hay bajar. un paro, entonces primero procedo con el masaje cardíaco o directamente le puedo tirar el desfibrilador. Cuando quieres hacer masaje, no entendí muy bien la pregunta. Sí, es que yo tenía entendido que cuando un paciente entra en paro, primero se procede con el masaje, con la asistencia manual. Entonces, de ahí ya si el paciente, si no recibimos signos del paciente, entonces ahí ya recién se procede con el desfibrilador. ¿Pasa algo si directamente hago con el desfibrilador sin hacerle masaje? Primero siempre se hace el masaje para poder ver, para estimular, ¿no? Siempre primero. Ah, ya. Gracias, doctora. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta? Doutor, Doutora, eu queria pedir um favor, se possível também, que nos envie uma foto de la tabla de los valores de marcadores, por favor, de secar, Claro, se los por favor, envío. Voy de a, los marcadores bioquímicos, porfa. en realidad, son diapositivas para que ustedes lo puedan ver con calmita, ¿ya? En sus casas lo puedan imprimir e incluso pasárselo a limpio, sacar lo más importante, ¿ya? Enseguida Ah, se los sim, paso por el está grupo, bem, ¿ok? graças. doutora, ¿Alguna? ¿Sí? sim, gostaria de saber se algum desses marcadores de infarto também estão presentes em alguma outra enfermidade. La troponina, sei que parece que não, mas CKMB estão El presentes. CKMB cuando hay aplastamiento de algún músculo, cuando hay aplastamiento, se eleva igual, ¿ya? Pero, Doctora, ¿Sí? en caso de que nos llegue un paciente en emergencia con elevación del segmento ST y realicemos un cateterismo, pero no hay obstrucción, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Cómo? No entendí bien la pregunta. En caso de que nos llegue un paciente de emergencia con elevación de segmento RCT, ¿qué tenemos que hacer? Cateterismo, y en caso de que no haya obstrucción, ¿cuál sería el procedimiento? No, lo primero que ustedes que hacen, ustedes para comenzar nunca van a hacer un cateterismo, jamás, a no ser que hagan la especialidad de hemodinámica. Lo primero que ustedes van a hacer, ni bien llega el paciente, toman los signos vitales, los revisan, toda la parte del examen físico y ponen oxígeno, les ponen el oxígeno al paciente y pueden comenzar, si ustedes ya están seguros después de hacer el electrocardiograma, se dan cuenta de que es un infarto agudo, entonces inician el tratamiento con heparina. ¿Ok? Solamente para... Ah, ya, ok. Gracias, doctora. Heparina y ácido acetil
sílico y sublingual. Heparina en bolo. Pero una vez que sepan de que sí está pasando por un infarto agudo de miocardio. ¿Pero un clínico puede hacer esto, doctora? Eso lo hace el médico internista normalmente. Las bombas se utilizan en terapia. Ok. ¿Ya? Bueno, si no hay más preguntas,